Y ahora sí vamos a analizar lo que nos encontramos hoy en el mercado con Alberto Iturralde, responsable de operativa DAX. Alberto, buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, pues hoy es 4 de julio, Alberto, Wall Street está cerrado, pero está en máximos históricos. Ayer cerraba en máximos y además, mientras tanto, pues bueno, tú siempre lo has dicho, ¿no? El proceso electoral afecta mucho al mercado y bueno, estamos metidos de lleno en ese proceso electoral en Estados Unidos y con Biden ahí peligrando en la cuerda floja. Aunque él y la Casa Blanca dicen que va a mantenerse en la carrera electoral, cada vez hay más informaciones que apuntan a que quizá no lo haga y se lo esté replanteando. Bueno, hay un juego de fuerzas muy importante ahora mismo, y es que el círculo de Obama quiere sacar de la carrera a Biden por sus condiciones, pero el círculo de Biden no quiere salir. ¿Qué es lo que sucede? Que ahora mismo ningún candidato posible candidato, véase, ya sea Kamala Harris, ya sea finalmente Michelle Obama o Gavin Newsom, ningún candidato debe apoyar la salida de Biden. Ellos tienen que estar especialmente en segundo plano, porque de apoyarlo, probablemente podrían sufrir un descrédito electoral que no les beneficia lo más mínimo. De esa manera, lo que tenemos que entender es que ahora el juego se produce entre bambalinas, porque el hecho de que el New York Times ayer sacara ese artículo no implica que realmente obedezca a la realidad. Implica simplemente que se quiere establecer el debate en la ciudadanía de cara a ir aumentando la presión sobre Biden. Cuando dice no, considera la posibilidad de no presentarse. Eso es falso. Todo su entorno está encantado con que Biden se presente. Joe Biden es una persona relacionada con el poder desde su juventud. No concibe otra cosa que no sea cerca del poder, y el regalo que tiene ahora mismo entre manos es el puesto con mayor poder en el mundo teóricamente. Con lo cual, él no lo va en ningún momento a dudar el presentarse. ¿Qué es lo que sucede? Hay muchas circunstancias en las que se puede forzar a Biden, ya sea por la situación de su hijo, Hunter Biden, o cualquier otra circunstancia de corrupción propia del propio Biden en el pasado. De manera que el debate establecido por New York Times es absolutamente artificial. Biden no se plantea nada. Es simplemente que al círculo externo a Biden, es decir, los Obama, están interesados en que se hable de ello y que se tomen decisiones. Volviendo al mercado, Alberto, Wall Street está en máximos históricos. Siempre nos cuentas, ¿no?, que al final, cuando estamos metidos en las elecciones, a los políticos les interesa tener a los mercados en máximos, pero justo ahora que existe tanta tensión, tanto miedo de, bueno, si Biden finalmente va a ser el candidato o no contra Donald Trump, si gana Donald Trump, ¿qué va a pasar? Ya no solo económicamente con las propuestas algo polémicas que de momento se han planteado, sino tema OTAN, tema cuál va a ser el enfoque de Trump para la guerra en Ucrania. ¿Por qué Wall Street está en máximos históricos ahora? Porque tienen la esperanza de llegar a las elecciones con la posibilidad de que gane un candidato demócrata. Ya veremos quién es, pero tienen esa esperanza. Y para conseguirlo, tienen que mantener en sensación de bonanza el mercado, para que los inversores estadounidenses, que en su mayoría introducen el dinero en fondos de gestión pasiva que replican al S&P 500, tengan la sensación de que hay bonanza económica en Estados Unidos. Una vez que pasen las elecciones, el mercado lo lógico es que tienda a caer. Pero hasta ese momento lo único que importa es que haya una oportunidad demócrata, o por lo menos que en la cuestión financiera, lo que tiene que ver con la bolsa, la administración demócrata no se vea perjudicada, ya sea porque se presenta Biden o porque hay cualquier otro candidato del grupo demócrata que lo haga. Volviendo al mercado, Alberto, Tesla ayer, el movimiento que registraba era espectacular. Es verdad que se ha hablado de esas entregas de vehículos que habían sorprendido a Wall Street. Luego es verdad que Nancy Pelosi se ha conocido que ha comprado acciones de Tesla, ha comprado acciones de Nvidia, y justo ayer estas dos compañías que también normalmente consiguen atrapar un poco la atención de todos en el mercado, subían con mucha fuerza ambas. Te quiero preguntar por el movimiento de Tesla y ahora enseguida te pregunto por el de Nvidia, pero primero Tesla, que lleva un año bastante malo y justo ahora de repente vuelve a brillar. Bueno, el movimiento de Tesla es el típico movimiento de un valor Nasdaq, que ha estado durante mucho tiempo penando el valor después de subidas estratosféricas. Desde la situación sanitaria de 2020, Tesla se había revalorizado un máximo, atentos, de un 1.600% en prácticamente 2 años. Entonces, claro, el recorte que ha tenido es comprensible, y el calentón que está sufriendo ahora
es también comprensible. Nancy Pelosi, fíjense, yo me dedico a la bolsa, pues Nancy Pelosi sabe mucho más de bolsa que yo. Y es verdad, porque acierta muchísimo también. Y la prueba la tenemos en que cuando el Congreso estadounidense iba a aprobar una inmensa partida de 50.000 millones de dólares para intentar empezar a producir semiconductores en mayor cantidad en Estados Unidos, qué casualidad que Nancy Pelosi estaba en la ecuación y ganó muchísimo dinero con empresas de semiconductores. Bueno, pues ahora sucede con Nvidia. Si eso no es información privilegiada, que alguien nos cuente lo que es. Si abrimos el gráfico de Nvidia, otro tanto de lo mismo. Vemos subidas importantes en los últimos meses y vemos que probablemente Nancy Pelosi las esté aprovechando. Bueno, pues habrá que intentar saber cómo puede ser que Nancy Pelosi está siempre en los valores que van a obtener subvenciones o van a obtener beneficios y, o casualidad, suben cuando ella está dentro. Cambiando de tema y volviendo al tema de las elecciones, Alberto, hoy elecciones en el Reino Unido, hemos hablado largo y entendido de ello al principio del programa, a las 3. Está descontado, ¿no?, que la victoria va a ser del Partido Laborista. ¿Cómo piensas que puede afectar esto a la bolsa británica? Llevamos 14 años con un mandato conservador y normalmente todo lo conservador o lo relacionado con una ideología más de derechas afecta más positivamente a la economía y entiendo que también al mercado. Ahora, con el regreso de los laboristas, ¿crees que puede haber un impacto negativo? Y aunque continuara Sunak, cuando se mantienen las bolsas artificialmente en un tono muy positivo, en el momento en el que termina la época electoral, las bolsas caen, gane quien gane, da igual. Solamente cuando se ha establecido anteriormente un discurso, por ejemplo, cuando ganó Trump, se había establecido el discurso previamente de que si ganaba Trump, las bolsas iban a caer muchísimo. Pues lo que hicieron las bolsas, nada más ganar Trump, es abrir con un gran movimiento bajista y desde entonces lo único que hicieron fue subir. Es decir, las bolsas ahora van a caer seguramente en Europa y tienen que hacerlo porque ha habido una cita importante a nivel europeo, las elecciones del Congreso Europeo, y luego ha habido una doble cita colocada artificialmente justo en esta semana, tanto las francesas como las británicas. Eso lo que implica es que claramente saben que el mercado después va a recortar, con lo cual gane quien gane, va a recortar. En este caso lo tienen muy claro los laboristas y no duden de que cuando el mercado recorte nos contarán que es que ha sido por la victoria de los laboristas. No, ha sido porque el sistema financiero le dice a los mandatarios cuándo deben colocar las elecciones porque en otro momento es más negativo. Es decir, los mercados habrán recortado. Otra cosa es el mercado estadounidense, que tiene una cita electoral muy importante en noviembre y ellos ya llevan mucho tiempo subiendo sin cuartel, mientras la bolsa europea ya lleva mes y medio parada completamente. Entonces, ellos seguramente seguirán subiendo, pero la bolsa europea lo normal es que recorte. Bueno, hablando de bolsa europea, luego Francia, ¿no?, y las elecciones este fin de semana, la segunda vuelta, me da la sensación de que hay bastante tranquilidad en el mercado. De hecho, hoy justo leía también que Morgan Stanley está aconsejando comprar bolsa francesa antes del domingo, antes de las elecciones. ¿Tú estás de acuerdo con esa recomendación? Obviamente no. ¿Qué es lo que pasa? Si Morgan Stanley tiene una cantidad importante de títulos en la bolsa francesa, Morgan Stanley tiene que vender esos títulos, porque sabe que la bolsa francesa va a recortar. Entonces, para vender esos títulos sin tirar él mismo el mercado, lo que necesita es compradores de esos títulos que él necesita vender. Qué casualidad que nos está recomendando comprar en una bolsa que va a tener elecciones y que es una bolsa que por tener elecciones lo normal es que recorte. Luego, él lo que te dice es, compra bolsa francesa porque yo necesito vender, que esto va a caer. Sí, te está mintiendo y además te está mintiendo de una manera muy descarada, porque si dijera que deberíamos comprar bolsa europea y no hiciera referencia a ninguna en concreto, bueno, podríamos pensar que de algún modo da una opción a que los inversores vayan a cualquier otro mercado. Pero no, te está diciendo bolsa francesa, te está diciendo justo hay elecciones, compra bolsa francesa. La bolsa se mantiene, la francesa, artificialmente arriba hasta las elecciones y luego va a caer. Ellos te dicen que compren lo que ellos están vendiendo. Pues Alberto Iturralde, responsable de operativa DAX, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, fuerte abrazo.